Buen día, chicos. Continuando con nuestra cátedra de Semiología Médica 2, hoy vamos a dar la segunda parte del examen físico del abdomen. Las competencias, sobre todo describir inspección, auscultación, percusión, palpación superficial y profunda, y lo más importante siempre va a ser interpretar los hallazgos clínicos. Vamos a recordar cuál es la posición correcta para realizar el examen de abdomen de nuestros pacientes. Sabemos que el abdomen lo vamos a examinar de la siguiente manera. Primero va a ser la inspección, después va a ser la auscultación, la percusión y por último vamos a hacer la palpación. ¿Está bien? El paciente siempre de cúbito dorsal, los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo, igual las piernas. Y entonces lo que les estaba diciendo, la posición correcta de nuestro paciente debe ser en decúbito dorsal, con las piernas extendidas, ambos brazos también extendidos a lo largo del cuerpo. Puede tener una pequeña almohada debajo de su cabeza, o también esta almohada la podemos poner debajo de las rodillas para permitir un poco más la relajación de la pared abdominal. Vamos a solicitar el consentimiento del paciente para poder realizar el examen físico. Vamos a descubrir, o sea, desvestir la zona que vamos a examinar. Primero vamos a inspeccionar, después la auscultación, la percusión y por último la palpación. ¿Sí? Siempre el examinador, es decir, en este caso el médico, se debe colocar a la derecha del paciente. Recuerden siempre un lugar que tenga intimidad, y ustedes deben estar acompañados de otra persona, sea algún familiar del paciente o enfermera. Tiene que ser una habitación bien iluminada, con una agradable temperatura. Se deben de lavar las manos antes de empezar el examen físico y también percatarse de que sus manos tengan una temperatura agradable. Entonces, le puse acá un poquito para recordar la proyección topográfica de los órganos en el abdomen. Recuerden que habíamos dividido el abdomen en 9 cuadrantes, que son epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Que en dependencia de cada cuadrante, de lo que examinemos y lo que encontremos, nos va a hablar de uno o de otro órgano. Entonces, empezamos. En la clase pasada vimos el abdomen como una región, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de cada uno de los órganos que están en el abdomen. Cuando hablamos del estómago, el estómago normalmente no se palpa, es una víscera hueca, entonces no hay ninguna maniobra que nos permita palparlo. En el caso de cuando existe un cáncer gástrico avanzado, lo que se puede palpar va a ser una tumoración en epigastrio, pero que va a ser debido a la neoplasia. En caso del intestino delgado, la palpación es útil nada más que para confirmar los hallazgos a la inspección en el caso de hernias y eventraciones, ¿sí? Cuando las asas intestinales se pueden quedar atascadas en las hernias o pueden prolapsar por las eventraciones, entonces eso es lo que vamos nosotros a palpar. Después, en condiciones normales, tampoco el intestino delgado no se palpa. Entonces vamos a empezar con unas maniobras para palpar colon. En el caso del ciego, acuérdense que el colon es ciego, justamente ayer estamos recordando eso. Colon ascendente, después tenemos el ángulo colónico derecho, colon transverso, ángulo colónico izquierdo, colon descendente y el sigmoides. Hasta ahí el colon. Entonces, en el ciego, con la maniobra de deslizamiento, empezamos en fosa ilíaca derecha, que se lo va a palpar, va a ser elástico e inmóvil e indoloro. Esas son las características normales del colon.
El colon ascendente y transverso no se palpa. El colon descendente normalmente no se palpa y el colon sigmoideo se va a palpar en la fosa ilíaca izquierda. Sus características normales es que tenga el grosor de un dedo, va a ser algo móvil y con frecuencia va a estar ocupado. En caso de la aorta abdominal, el latido aórtico se palpa en epigastrio. A la izquierda de la línea media vamos a colocar nuestra mano perpendicular al eje mayor del vaso. Y en el obeso se va a utilizar una palpación bimanual donde las manos superpuestas, donde la mano de arriba va a ser la que va a ejercer presión en la mano que está abajo para poder palpar la aorta. Entonces, en este caso, lo importante de palpar la aorta es para diagnosticar los aneurismas aórticos, ¿sí? Entonces, este sería el eje mayor del vaso. Nosotros vamos a colocar nuestra mano, dice perpendicular, es decir, a un ladito. Vamos a poner nuestra mano. Vamos a poner nuestra mano para que sentir el latido. Cuando las personas son delgadas es bastante fácil palparlo. O incluso, como estábamos viendo en la clase pasada, hay personas que en la inspección se observa el latido de la aorta abdominal cuando son bastante delgados. Entonces, vamos a empezar con el hígado. El hígado es el órgano de mayor volumen en el abdomen. Su peso aproximado es de 2.4 kilos. Se localiza en el hipocondrio derecho, pero hay que recordar que él puede llegar hasta el hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Su lóbulo izquierdo, y eso siempre tenemos que recordarlo, y siempre tenemos que tratar de palpar todo su borde. Primero vamos a palpar el hígado hay palpaciones monomanuales y bimanual. Primero vamos a describir la palpación monomanual o simple. El médico a la derecha del paciente, con la mano derecha algo oblicua y el talón apoyado. Cuando les hablan aquí del talón, les hablan de esta parte de la mano, ¿sí? Entonces vamos a poner nuestra mano algo oblicua, es decir, un poco inclinada y con el talón apoyado en el abdomen del paciente. Se palpa suavemente con los pulpejos, hundiendo levemente la mano. Y empezamos en fosa ilíaca derecha y vamos a ir subiendo. Siempre por fuera de los músculos rectos y sobre la línea hemiclavicular, ¿sí? Entonces vamos a ir desplazándonos suavemente hasta llegar al reborde costal. Lo normal es que se encuentre el reborde hepático 1 centímetro por debajo del reborde costal. Entonces, por eso, cuando vamos a palpar el hígado, siempre vamos a buscar su borde. Porque acuérdense que el hígado está por debajo de la parrilla costal, y entonces no vamos a palpar toda su superficie. Siempre vamos a palpar el borde hepático. Entonces, todas las maniobras son dirigidas buscando el borde hepático, ¿sí? La palpación monomanual con mano en cuchara también se conoce como mano en gancho. O sea, vamos a colocar ahí. Vamos a colocar nuestra mano de esta forma, como un ganchito. Colocamos su mano derecha de forma transversal al borde hepático, con los dedos flexionados en forma de cuchara o en forma de gancho, como se ve en la imagen. Se presiona suavemente debajo del reborde costal mientras se le pide al paciente que inspire de manera profunda. Cuando nuestro paciente inspira, lo normal es que el hígado descienda y se pueda palpar incluso 2 centímetros de borde costal por debajo del borde hepático, por debajo del reborde costal. Entonces, estas son las dos palpaciones monomanuales, ¿verdad? Tenemos la palpación monomanual simple,
que nada más irse deslizando desde la fosiliaca derecha hasta llegar al reborde costal, siempre pidiendo al paciente que inspire profundo. Inspire y expire. ¿Sí? Cuando el paciente expira, generalmente también el abdomen se relaja y es más fácil también palpar. Pero en este caso, tratándose del hígado, vamos a pedir que inspire, sobre todo cuando ya estamos cerquita del reborde costal, para lograr o para hacer que el hígado descienda y podamos palparlo más libremente. Entonces, esta ya sería una palpación bimanual. En esta vamos a poner en práctica la palpación con nuestras dos manos. Primero es la maniobra de Chaufart, que es la que está representada en la imagen. Vamos a colocar los dedo índice y dedo medio de nuestra mano izquierda en el ángulo costomuscular derecho. El ángulo costomuscular es el que está formado por las dos últimas costillas y los músculos lumbares, ¿sí? Es decir, en la fosa lumbar. En la parte de atrás vamos a poner nuestros dos dedos y el pulgar siempre va a estar en oposición, así como se ve en la imagen. Mano derecha por debajo del paciente. En esta zona, la mano posterior, su función va a ser que va a generar una serie de impulsos hacia arriba después de la inspiración, para que la mano derecha que está colocada en el abdomen de forma pasiva pueda percibir con los pulpejos de los dedos el borde hepático. Siempre se va a percibir o a palpar con el pulpejo de los dedos, no con el resto de la mano, siempre el pulpejo de los dedos. Entonces, maniobra de Chaufart, vamos a poner nuestros dos dedos, índice y medio, como si estuviésemos abrazando al paciente. Por debajo de su espalda, ángulo costomuscular derecho, el pulgar va a estar en oposición y la mano derecha va a estar en el abdomen, de manera plana, muy cerquita del reborde costal, y con cada inspiración, después de la inspiración, la mano izquierda va a empezar a palpar, a empujar de abajo hacia arriba para que la mano derecha con los pulpejos pueda sentir el borde hepático. No sé si van entendiendo, igual me van diciendo, ¿sí? Otra palpación bimanual en el hígado es la maniobra de Gilbert. El médico siempre a la derecha, nos colocamos a la derecha del paciente, pero mirando hacia los pies del paciente. ¿Entienden? No estamos así, sino que este es nuestro paciente y nos colocamos así mirando hacia sus pies. Vamos a colocar las manos unidas por los pulpejos de los dedos índice y medio, como se observa en la imagen, está bastante explícita. Los talones de las manos hacia afuera van a estar un poco levantados, no están apoyados en el abdomen. Y vamos a formar un ángulo recto perpendicular al reborde costal. Un ángulo recto entre los dos dedos, ¿sí? Unimos pulpejo de dedo medio, dedo índice, y va a quedar un ángulo recto, si se dan cuenta. Entonces, ese ángulo recto va a estar perpendicular al reborde costal. Se asciende, empezamos palpando en fosa ilíaca derecha, y vamos ascendiendo de a poco buscando el borde hepático, siempre solicitando al paciente que respire de manera profunda y lenta. No es cuestión de que respire rápido, es que respire profunda y lentamente a medida que nosotros vamos a ir palpando el abdomen. Esta palpación es muy útil en el caso de la esteatosis hepática. La otra maniobra va a ser la maniobra de enganche de Matthew. Vamos a colocar las manos con los dedos unidos por el medio, levemente curvos, y los índices van a estar así superpuestos. Vamos a comenzar la palpación en fosa ilíaca derecha con movimientos de enganche en dirección hacia el hombro, y al llegar cerca del reborde costal le vamos a decir al paciente que inspire profundamente, ¿sí? Ahí está la imagen. Acuérdense, dedos pulpejos unidos por el dedo del medio, los dedos índices están superpuestos.
¿sí? Vamos a empezar a palpar en fosa ilíaca derecha y vamos a ir subiendo haciendo maniobras de enganche, ¿sí? Y nos vamos a dirigir desde fosa ilíaca derecha hasta el hombro, ¿sí? Como si fuésemos caminando hacia el hombro. Siempre pidiéndole al paciente que realice respiraciones profundas. Ahora, la diferencia entre la de Gilbert es simplemente palpar. Vamos a palpar, a palpar, a palpar. En la maniobra de Matthew vamos a enganchar, por eso se llama maniobra de enganche. Y el paciente va a estar colocado, el doctor va a estar colocado igualito a la derecha del paciente mirándole hacia sus pies. Esta es la más utilizada, pues es una de las más fáciles, y es como si nosotros mismos tratemos de agarrar nuestro hígado, porque es como que es enganchar para tratar de introducir los dedos por debajo del reborde costal. En cuanto a la percusión hepática, esta es muy importante porque nos permite determinar el borde superior del hígado, que va a ser imprescindible para establecer el tamaño del mismo. Se efectúa sobre la línea también medio clavicular, empezamos de arriba hacia abajo. El límite superior del hígado debe estar a nivel del borde inferior de la quinta costilla, que es donde se va a iniciar la matidez o submatidez hepática. Y aquí podemos nosotros también detectar el signo de Joubert. El signo de Joubert, que es cuando la matidez hepática desaparece por interposición del aire, que se da generalmente cuando hay perforación de una víscera hueca. Entonces, acá está, ¿cómo vamos a realizar nosotros la percusión? El paciente va a estar de la misma manera, de cúbito dorsal, con los brazos extendidos a largo del cuerpo, a ambos lados del cuerpo, zona abdominal, en este caso torácica, también descubierta. Vamos a empezar a percutir a nivel del quinto espacio intercostal. Línea medio clavicular. Esta sería la línea media clavicular. Entonces aquí vamos a empezar, línea media clavicular, vamos a empezar a percutir. Lo normal es que nosotros encontremos la matidez hepática por debajo de la quinta costilla. Empezamos, vamos a poner nuestro dedo y con el otro vamos a percutir, siempre buscando los espacios intercostales. No nos sirve, no es útil percutir sobre las costillas, siempre es buscando espacio intercostal y vamos a ir palpando. ¿Está bien? Entonces, en el caso del signo de Joubert va a haber un timpanismo, va a haber, ya no va a ser matidez. Entonces, interpretación de los hallazgos a los que podemos estar con estas maniobras. Primero, la forma. El hígado normalmente, cuando hay hepatomegalia, se encuentra uniformemente agrandado, pero también pueden existir agrandamientos localizados, como en el caso de los tumores, los quistes o abscesos. En caso de los tumores, es importante recordar que el hígado tiene un lóbulo izquierdo que generalmente puede llegar hasta el hipocondrio izquierdo, de ahí la importancia de palpar también hasta esa región. Una tumoración hepática se desplaza ampliamente con la respiración y no puede ser retenida con la expiración. Esa es una característica de este tipo de tumoraciones. En cuanto a la superficie, normalmente la superficie hepática es lisa. Cuando estamos en presencia de múltiples nódulos, podemos pensar en el caso de una metástasis hepática o cirrosis macronodulares. El borde normalmente es agudo, es un borde fino, cortante. Todo aumento del contenido hepático, ya sea sangre, pus, cualquier cosa que aumente su contenido, va a transformar o va a cambiar su borde en romo y va a aumentar su consistencia. La consistencia en la cirrosis va a estar aumentada. La consistencia es si nosotros palpamos el hígado blando, duro, elástico, o sea, cómo es a la palpación.
Entonces, en la consistencia, la cirrosis va a estar aumentada. En las infiltraciones tumorales difusas está muy, muy aumentada, que incluso le puede dar al hígado un aspecto pétreo, es decir, un aspecto como de piedra. Y en la estetosis hepática, es decir, en el hígado graso, la consistencia está bastante disminuida, es decir, que vamos a estar frente a un hígado que va a estar muy reblandecido. El dolor, toda vez que la cápsula de Gilson, que es la que cubre el hígado, se distiende de forma aguda, va a aparecer dolor espontáneo y también dolor a la palpación. Cuando la palpación del hígado nos despierta dolor en un solo punto, podemos pensar en la existencia de un absceso o de un tumor que esté invadiendo la cápsula de Gilson. Entonces, este aquí me pareció muy interesante para que ustedes más o menos se guíen en cuanto a los hallazgos clínicos. A través de las maniobras. Si estamos frente a un hígado palpable, si el borde costal, el borde hepático rebasa menos de 3 centímetros en inspiración profunda con unas características normales, es un hígado normal. Entonces no tenemos nada que hacer. Si palpamos un hígado de más de 3 centímetros que sobresale el reborde costal en inspiraciones profundas, pero nos deja insinuar los dedos, o sea, nos deja pasar los dedos por debajo del reborde costal, es decir, que lo podemos reducir a su celda, la percusión se mantiene en 12 centímetros, o sea, 12 centímetros de matidez hepática desde el inicio hasta el término, eso es lo normal. Entonces, si estamos frente a estas características, estamos hablando de un hígado basculado que es normal, es decir, un hígado que se puede salir, que puede salir y otra vez volver a su espacio normal por debajo del reborde costal, no pasa nada. Pero si estamos frente a una hepatomegalia, o sea, si esto no sucede, estamos ya enfrentándonos a una hepatomegalia. Dijimos que el aumento del hígado, cuando es localizado, cuando es solamente una parte del hígado que está aumentada, podemos pensar en cáncer, quistes y abscesos. En caso de que este aumento de volumen del hígado sea difusa o generalizada, es decir, que todo el hígado está aumentado de tamaño, tenemos que valorar la consistencia del hígado, si tenemos o no tenemos dolor, el borde hepático y la superficie. En caso de su consistencia, si está disminuida, podemos pensar en un hígado graso. Si está aumentada, podemos pensar en cirrosis, en infiltraciones neoplásicas, en éstasis biliares o en una insuficiencia cardíaca derecha. Si esta palpación también despierta dolor, podemos nosotros pensar en una insuficiencia cardíaca derecha, en hepatitis aguda, en la colestasis aguda. Según las características del borde, si es romo, podemos pensar en una insuficiencia cardíaca derecha. Si es filoso, en una cirrosis. En cuanto a su superficie, si es irregular, podemos pensar en una metástasis, en una cirrosis macronodular. Y si es lisa, puede ser otras causas de hepatomegalia. Entonces, cuando nosotros estamos realizando las diferentes maniobras del hígado para palparlo, siempre vamos a tener presente buscar primero el tamaño, ¿verdad? El tamaño. Una vez que hemos podido determinar el tamaño con la palpación, vamos a tratar de determinar la consistencia, el dolor, las características de este borde y la superficie. Entonces son 5 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando palpamos el hígado, que sería tamaño, consistencia, dolor, el borde y la superficie. ¿Está bien? ¿Sí entienden hasta acá? Bueno, entonces vamos avanzando. Ahora vamos a hablar de la vesícula biliar, algo que nos llena mucho las consultas. La vesícula biliar se describe la maniobra de Murphy.
que está en ese dibujito, se ve muy bien. Ahora, debes de abrazar con ambas manos los dos hipocondrios. De esta manera vamos a agarrar los dos hipocondrios de nuestro paciente y presionamos suavemente con los pulgares debajo de la costilla, justo en un ángulo que se forma con el reborde costal y con los músculos rectos abdominales. Ese angulito que está ahí, ese va a ser nuestro centro, donde más nosotros tenemos que tratar de palpar. Hablamos de signo de Murphy positivo cuando se despierta dolor a la palpación a través de esta maniobra. Y su hallazgo es muy sugestivo de una colecistitis, ¿sí? De una inflamación de la vesícula. Entonces, igual vamos a ambas manos con vamos a abrazar los dos hipocondrios y vamos a palpar por debajo del reborde costal. Siempre pidiendo al paciente que inspire. Y cuando expira, que es cuando se relaja el abdomen, entonces ahí vamos a aprovechar y vamos a palpar. Si hay dolor, signo de Murphy positivo. Si no hay dolor, signo de Murphy negativo. Así se debe de escribir en las historias clínicas. En el caso del vaso, que es otra, por ser un órgano macizo, se puede también examinar. Primero vamos a tratar de palparlo, una palpación en decúbito dorsal. Acuérdense que el vaso, a diferencia del hígado, está localizado en hipocondrio izquierdo. Entonces, palpe desde la fosa ilíaca derecha hacia arriba y a la izquierda. Es decir, vamos a empezar en fosa ilíaca izquierda y vamos a movernos en dirección al hombro. Vamos a empezar fosa ilíaca derecha y nos vamos a mover en dirección al hombro izquierdo. Vamos a atravesar el abdomen. Entonces, con la mano casi plana, vamos a ir hundiendo suavemente la pared abdominal. Fíjense en que la mano izquierda del examinador se encuentra en la región látero-inferior izquierda del tórax, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función de esta mano izquierda? Debes de levantar y traer hacia adentro la parrilla costal, ¿sí? Es para disminuir la tensión abdominal. Ustedes se paran al lado de su paciente. Mano derecha, fosa ilíaca derecha, vamos a empezar, ¿verdad? Y su mano izquierda va a estar en la parte lateral inferior del tórax, ¿sí? Y esta mano izquierda va a levantar un poco el tórax y va a atraer el tórax hacia ustedes, con el objetivo de que se disminuya la tensión abdominal y podamos acceder a la palpación. Entonces vamos a ir subiendo y vamos a también tratar de meternos por debajo del reborde costal para poder palpar el polo inferior del vaso. Otra maniobra que es la maniobra de enganche, en esta sí el examinador, es decir, el médico o ustedes cuando la realicen, se van a ubicar a la izquierda del paciente. Hasta ahora todas las maniobras las habíamos realizado nosotros estando a la derecha del paciente. Ahora nos vamos a colocar a la izquierda del paciente, que es una maniobra que se conoce como maniobra de enganche. La mano izquierda o mano derecha en posición de cuchara o en una posición así de ganchito, engancha el reborde costal izquierdo. Esta maniobra tiene también una variante que es la variante de Middleton, cuando el paciente coloca su antebrazo flexionado por debajo de la espalda, como se ve acá, con el objetivo de hacer presión en la zona lumbar y que se proyecte más el vaso en el abdomen, ¿sí? Entonces, esta es la maniobra de enganche. Ven la mano en forma de cuchara, entonces vamos a pedirle al paciente que inspire y vamos a palpar el polo inferior del vaso por debajo también del reborde costal, ¿sí?
Palpación en decúbito intermedio lateral. Estas son otras que se van a realizar para lograr la palpación del vaso. Estas generalmente se hacen cuando en las maniobras anteriores, que son más fáciles, ustedes no logran palpar el vaso, entonces nos vamos a estas otras maniobras que son un poco más invasivas. Entonces, primero se describe la palpación en decúbito intermedio lateral. La que está en la imagen es la maniobra de Nägeli. Se utilizan, ya les dije, cuando no se palpa el vaso naturalmente. El paciente se va a recostar en posición de Schutter. ¿Cuál es la posición de Schutter? Es así como ustedes ven al paciente. Un paciente en decúbito intermedio lateral. ¿Por qué se dice intermedio? Debe estar 45 grados hacia la línea media. No puede estar en decúbito lateral netamente. Es decúbito lateral intermedio. Esa es la posición de Schutter. Miembro superior izquierdo, es este que está aquí, va a estar flexionado sobre el tórax. Miembro superior derecho va a estar extendido. Miembro inferior izquierdo flexionado y miembro derecho inferior extendido. La mano derecha del explorador, que sería esta que está acá, esta es su mano derecha, se apoya y desplaza la parrilla costal hacia abajo. Mientras que la mano izquierda, que es esta que está acá en forma de cuchara o de gancho, va a palpar por debajo del reborde costal. Hay una parte de esta maniobra que dice que el examinador, es decir, el médico, debe poner su rodilla derecha apoyada en la espalda del paciente para que éste se mantenga en esa posición. Yo creo que eso no es tan así necesariamente, porque generalmente los pacientes colaboran y ya en la posición de Schutter ya vamos a lograr esta decúbito intermedio lateral que se necesita. ¿Sí van entendiendo hasta ahí? Bueno, entonces voy a dar por sentado que entienden y vamos a avanzar. Otra maniobra también utilizando la posición de Schutter en el paciente es la maniobra de Merlot. El examinador, si se dan cuenta, va a estar sentado en la cama, mirando hacia los pies del paciente y en contacto con su espalda. Con la mano izquierda se presiona y se levanta la pared abdominal desde la fosa ilíaca. Esta es la mano izquierda, vamos a presionar y a levantar la pared abdominal siempre desde la fosa ilíaca derecha. Y la mano derecha, en forma de cuchara o de gancho, que sería esta que está acá, por debajo del reborde costal vamos a buscar palpar el polo inferior del vaso en las inspiraciones. Siempre acuérdense de pedirles al paciente que respiren de manera profunda y lenta. La percusión del vaso, el paciente se coloca también en posición de Schutter, pero en lugar de tener el brazo izquierdo flexionado sobre el tórax, va a estar con el brazo izquierdo sobre la cabeza. La percusión es igual, en el mismo método, siempre realizándolo entre los espacios intercostales. Si ustedes en un examen físico, en una prueba o en lo que sea, van a percutir sobre una costilla, eso ya es cero, así cero, no puede ser así. Tienen que primero buscar espacios intercostales y percutir siempre entre los espacios que hay entre las costillas. Se percute suavemente también desde arriba hacia abajo, siguiendo la línea axilar media. Para percutir el hígado era línea hemiclavicular. Para percutir el vaso va a ser línea axilar media. La matidez esplénica normal se debe encontrar en la línea axilar media entre la 9ª y la 11ª costilla. La percusión con el método de Castle es con el paciente en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, se percute en el último espacio intercostal sobre la línea media axilar anterior y el hallazgo de matidez nos indica una esplenomegalia porque lo normal es que ahí no se encuentre el vaso.
ahí debe estar el timpanismo normal. Sí, pero si vamos a encontrar matidez, es porque va a estar presente el vaso y entonces nos habla a favor de una esplenomegalia, que es un aumento del volumen del vaso. Y entonces, chicos, esto está en el capítulo 41, es la otra parte que nos faltaba del capítulo 41. No sé si les ha quedado claro. Entonces, para dejarles un cuadro clínico en la plataforma para que realicen, y nos vemos en un rato para discutir ese cuadro clínico y después para que hagan el cuadro clínico de patología. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Sí, profe. ¿Sí entendieron? Bueno, eso es lo importante. Entonces, a las 10:15, hora de acá, vamos vamos otra vez a volver al aula para hacer la discusión del cuadro que va a estar en la plataforma, ¿sí? Ahora yo les voy a subir el cuadro para que lo hagan. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a ponerles ahí el trabajo en la plataforma, lo realizan y después lo discutimos, ¿sí? Camila. Presente. Igor. Presente. Marlene. Presente. Ismael. Presente. Isabela. Presente, profe. Ya, entonces, Marcio, ¿no está? Marcelo, Ana y Nicolás. Ah, Marcio está acá entrando. O Nicolas está tentando entrar, professor. Profe, já estou acá. Sí, sí, Patricia. Sí. Gracias, doutora. Bueno, cuéntenme entonces, ¿quién me va a...? Não me chamou, doutora. Sí, ya te puse ya. Maestro. Obrigada. Marcelo es el que todavía no ha entrado. Bueno, cuéntenme. Ilumínenme. Déjenme compartir, acá tengo el cuadro clínico. Voy a compartir la pantalla. Cuadro clínico, este creo. Ahí está. ¿Quién lo pudo resolver? Aunque está muy fácil. Ese se los puse bien fácil para que no se estresen con el de patología. Bueno, les leo. Lucila, de 21 años, concurre a la guardia del hospital por un aparente cuadro viral de la vía aérea superior de 2 días de duración. En el examen físico se encuentran unas fauces congestivas, sin adenomegalias en el cuello, tórax sin alteraciones. En la palpación del abdomen, un borde hepático aproximadamente de 2 centímetros por debajo del reborde costal, en la línea medio clavicular. No vómitos, no náuseas, no anorexia, ni otros síntomas más allá de los relacionados con su enfermedad actual. No presenta ictericia, sin antecedentes patológicos personales de enfermedades hepáticas ni otras enfermedades de importancia. Primera pregunta. ¿Qué valor le asigna al hallazgo del hígado palpable en esta paciente? ¿Y por qué? ¿Quién va a hablar? ¿O no hicieron el trabajo? Não, fizemos, doutor. Sim, profe. O normal, né? Ajá. O achado ali 2 centímetros de palpação normal. ¿Por qué ustedes creen que es normal? ¿A qué más le atribuyen? Además del tamaño, ¿verdad? Porque as baixas de identificação do bode hepático constituem um asgo normal, profe. Ajá. E outro, o quadro dela não tem vômito, não tem náusea, anorexia.
Nem outro sintoma, nem icterícia, nem icteria. Ah, ictericia, sí, ajá. Ah, perfecto. Eso es lo que ustedes siempre tienen que ver al paciente como un conjunto, ¿verdad? No solamente te dice 2 centímetros y ya no, porque lo máximo es hasta 3 centímetros, porque puede haber un paciente con un reborde hepático que rebasa 2 centímetros, con un borde hepático, pero que es un masculino de 55 años de edad, que es alcohólico, que viene con ictericia, que hace 3 días está con vómito, entonces ahí ya cambia la visión del paciente, ¿sí? Entonces, por esa parte tienen que ver todo el cuadro clínico. ¿Ya? Siguiente. ¿Lo relaciona con una posible enfermedad hepática? Sí, no, ¿y por quê? Não, porque primeiro que os 2 centímetros é normal e também, no caso clínico, não tem nenhuma indicação de que tem uma doença hepática. Exactamente, no tiene ningún antecedente. Siguiente, ¿tiene realmente una hepatomegalia? Hasta ahora dijimos que no, ¿verdad? Por los 2 centímetros. ¿Cuándo hablamos realmente que hay una hepatomegalia? ¿Qué podemos hacer para saber si realmente la paciente tiene o no tiene una hepatomegalia? Delimitar o borde superior percutório, que tem que estar acima de 12 centímetros. Exactamente, tiene que ser hasta 12 centímetros, ¿verdad? Desde el borde superior donde empezamos a percutir la matidez hepática hasta el reborde costal. Esa distancia tiene que ser 12 centímetros. ¿Y dónde normalmente vamos a empezar a percutir la matidez hepática? No quinto espaço intercostal. Ajá, sí, exactamente, por debajo de la quinta costilla. ¿Y solicitaríamos algún estudio complementario? No. No, ¿verdad? Porque la paciente está normal. Ya, en el caso, o sea, no es una hepatomegalia. En el caso que sea un paciente masculino de 55 años, paciente masculino de 55 años, bebedor, o sea, alcohólico, que nos llega con un dolor en mi abdomen superior, nos dice que ha tenido vómitos, que hace 3 meses se nota que está amarilla la cara, los ojos. Ya, en ese caso, ustedes lo examinan, hay dolor en hipocondrio derecho, con un borde hepático que rebasa 3 centímetros, el reborde costal, que es duro a la palpación, doloroso. ¿Qué harían ustedes en ese paciente? ¿Qué harían o qué complementario le indicarían o en qué pensarían? Seria na cirrose hepática. Cirrose hepática. Es decir, de lo que cogieron. Ya, ¿y qué harían? ¿Qué le indicarían a nuestro paciente? De exámenes complementarios. Exame de enzima sérica. Ajá, Enzima vamos a hacer las enzimas, hemograma, ¿qué más le podemos hacer al paciente? Proibir o álcool. Bilirrubinas. La bilirrubina también. Y un Ultrassom. Ajá, puede ser también una ecografía abdominal, que es un estudio que está al acceso de todos y que no es tan invasivo. Y acuérdense que para diagnosticar nosotros un cáncer necesitamos hacer una biopsia. ¿Sí? Entonces, si al paciente le vamos a hacer una biopsia, tenemos que hacer primero un coagulograma para saber cómo están sus plaquetas y cómo están sus factores de la coagulación. Porque recuerden que son pacientes que son propensos al sangrado. ¿Sí? Propensos a las hemorragias. ¿Está bien? Estaba facilito, ¿verdad? El cuadro clínico. Muy, muy fácil. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta de la clase, de lo que vimos, de las maniobras, de cada órgano que se puede palpar en el sistema digestivo. Y si todo está claro, pasamos ahora a la tarea que ya les voy a poner en la plataforma de patología, que tienen para entregarla hasta las 2:15. Es un cuadro clínico también que les va a servir, va a tener puntuación, va a servir porque es un cuadro clínico referente a una de las enfermedades que vimos en
que vimos ahora en estos días de ¿cómo se llama? Del aparato digestivo. Aunque tenía otro, pero bueno, les voy a dejar solo uno, para no, ya es viernes y entonces hay que relajarse. Entonces, para que vayan a la plataforma y por favor lo contestan y me lo vuelven a enviar, ¿sí? Para ponerles la nota. ¿Você já fez chamada? Ya hice ya. ¿Quién me preguntó? ¿Ivanilde? ¿O quién me preguntó? Ana, profesora. Sí, Ana. sí, ya. Los únicos que me faltan son Marcelo y Nicolás. Marcelo y Nicolás que no estaban, no sé, se perdieron. Bueno, chicos, entonces eso es todo. Espero que les haya sido bastante útil y que se estén así. Voy a tratar de dejarles bastantes cuadros clínicos para que se vayan entrenando. Porque los exámenes van a ser más cuadros clínicos y cuando tengan que hacer la parte práctica es discusión de cuadros clínicos. Entonces tienen que aprender a contestar y a discutir los pacientes, ¿sí? Entonces esa es la única manera, que practiquen, practiquen y practiquen. Entonces traten de resolver el cuadro clínico que les voy a dejar en patología ustedes solitos. Traten de recordar lo que vieron, no busquen en los libros, traten de autoevaluarse. ¿Está bien? Gracias, doctora. Bueno, entonces les dejo para que tengan tiempo. Van a tener hasta las 2:15, que es la hora de patología, para que contesten todos, ¿sí? Son como 10 preguntas, entonces, para que se entretengan lo que es hora de la mañana. ¿Quién es la que falou? Dale, chicos, entonces los dejo. Vayan a la plataforma, ¿sí? Obrigada, prof. Tchau.